Bueno, los saludo con la paz del Señor. Y bueno, muy contento de estar acá en esta noche, la verdad. Es un privilegio para mí poder estar hoy. Y bueno, vine a compartir la palabra para cada uno de ustedes. Y espero también que sea Dios el que esté obrando, ¿no? Primeramente, más allá de lo que pueda decir yo, sabemos que está Cristo acá en este momento y Él va a estar obrando. Así que te invito a que ahí como estás, abras tu Biblia y me acompañes a leer la palabra que está en San Juan, capítulo 21. Cuando lo tenga, digamos amén. Y les voy comentando el título. Dice así: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. San Juan, capítulo 21, desde el versículo 1 vamos a leer. Así que bueno, vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. En el versículo 10 dice: Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Después vamos a seguir leyendo un poquito más la siguiente parte, pero comencemos con esta parte, ¿no? Capaz ya conocen la historia, ¿no? Pero después de la muerte de Jesús y de su resurrección, dice la palabra que Él se presentó 2 veces y hubo una tercera más. En esa tercera dice la palabra que estaban Simón Pedro y algunos de sus discípulos, ¿no? Estaba Natanael, estaba, por ejemplo, se menciona que estaba Juan, Tomás y algunos otros más, ¿no? Y a Pedro se le ocurre la idea, ¿no?, de ir a pescar. Y básicamente no logra pescar nada. Pero después ahí se aparece Jesús y se produce de nuevo como la primera vez, ¿no? Como cuando estuvo con Pedro, como ese milagro, ¿no? Ese milagro donde de repente pescaron todo lo que no habían podido pescar en toda la noche. Pero arranquemos con el principio, ¿no? Miren el contexto, ¿no? Acá menciona que están junto al mar de Tiberias. A mí me había quedado la curiosidad, ¿no? Tipo, ¿de dónde quedaba el mar de Tiberias? O dónde era exactamente, ¿no? Y buscando, también se puede decirle que es el mar de Galilea, es uno de los 2 nombres que tiene. Y en el mar de Tiberias habían ocurrido 2 cosas, si quizás recuerdan, había ocurrido la alimentación de los 5.000 y también esa misma noche había ocurrido que Pedro había podido caminar sobre el mar, después obviamente si bien se hundió, pudo caminar el mar un momento, ¿no? Fueron uno de los hechos que ocurrió en el mar de Tiberias. Esto como para que
lo tengan en cuenta en dónde estaban. Un lugar donde ya habían sucedido cosas, ya habían sucedido una serie de milagros, donde Dios ya había hecho algo y lo iba a hacer de nuevo, ¿no? Y lo último que había pasado en la vida de Pedro, ¿no? Y la vida de los discípulos, recordémoslo, ¿no? Es la negación de Pedro, ¿no? Que él lo había negado 3 veces. Lo crucificaron a Cristo. Él se produjo la resurrección al tercer día, ¿no? Pero también luego dice que se aparece 2 veces, ¿no? Y esta sería la tercera. Entonces, yo cuando leía esta palabra pensaba, ¿no? Qué difícil, ¿no? Para los discípulos, ¿no? Porque ahora tenían que continuar sin Cristo. Si bien Él les había dicho que después los iba a acompañar, que iba a enviar el Espíritu Santo, tenían que seguir sin la persona que había sido su mentor, sin la persona que había sido quien los conducía, sin la persona que les había dicho, yo estoy acá, vamos para acá, hoy nos toca esto, ¿no? Y ya no estaba, ya no se encontraba esa persona, ¿no? Y muchas veces nosotros como cristianos nos sucede estos momentos donde estamos parados, estamos en la iglesia, venimos, nos congregamos, pero sabemos que tenemos que dar un paso siguiente, ¿no? Y no sabemos hacia dónde conducirnos, ¿no? Y yo creo que en ese momento Pedro y sus discípulos estaban desorientados, estaban todavía calculando, viendo qué era lo que tenían que hacer, lo siguiente, el próximo paso. Y si bien Jesús se les había aparecido, todavía estaban en duda, todavía no sabían qué paso hacer, cómo, a dónde ir, todavía no estaban ubicados. Yo creo que en este momento Pedro estaba bastante desorientado, ¿no? Y a Pedro se le ocurre, como dije, ¿no? La brillante idea, ¿no? De ir a pescar. Cuando yo pensaba en esto decía, claro, él era pescador, ¿no? El otro día estaba viendo una película, ¿no? Se las recomiendo, de George Foreman, y este hombre era boxeador, campeón mundial, pero en un momento deja de boxear y se convierte en predicador, hasta que llega un momento en el que él tiene que volver a boxear, y dice, yo suelo hacer 2 cosas, boxear y predicar, y necesitaba boxear de nuevo. Y me imagino a Pedro así igual, ¿no? Yo suelo hacer 2 cosas, predicar y pescar. Y capaz ni siquiera eso porque todavía, ahora ya no tenía a Cristo, ¿no? Entonces dijo, bueno, ya fue, vamos a pescar. Vamos a volver a lo de antes. Total, me funcionaba, va a volver a funcionar, ¿no? Pero lo que no tiene en cuenta Pedro es que esa noche no iba a pescar nada, ¿no? ¿Y cuántas veces nos encontramos así, ¿no? Decimos, estoy acá haciendo lo que puedo, pero no encuentro resultados. Y aunque sea antes, hacía todo de la misma manera y aunque no tenía resultados. Ahora Pedro de nuevo se paró como la primera vez. La primera vez que se encuentra con Jesús, lo vio y estuvo toda una noche sin pescar, sin lograr todo aquello para lo cual se había preparado, porque él era pescador. Y de nuevo se encontraba al mismo punto donde había empezado, ¿no? Increíble. No estaba Cristo, no sabía dónde ubicarse y encima ahora de nuevo vuelve al principio. Me parece que Pedro en ese momento capaz se sintió hasta solo inclusive, ¿no? Y quizás a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que a veces sin darnos cuenta volvemos a donde estábamos. Pero eso también Dios lo permite. Yo creo que Dios le permitió a Pedro volver de nuevo, recordar, ¿no? Desde dónde había comenzado, ¿no? Y bueno, les decía, ¿no? Que Pedro quizás estaba desorientado, ¿no? Dice acá que fue a pescar. Y también lo curioso, ¿no? Es que lo siguieron sus discípulos, o sea, los otros discípulos. Yo pensaba, aún después de quizás de estar desorientado, tenía esa capacidad de liderazgo, ¿no? No había perdido esa capacidad de liderazgo. Donde él fue, lo siguieron. Pero como dice, no pescaron nada, ¿no? Pero cuando amanece, aparece Jesús en la playa, ¿no? Pero no sabían que era Jesús, ¿no? O sea, se mencionan 2 cosas, que no pescaron nada y que no sabían que era Jesús cuando se presenta, ¿no? Y a veces nos pasa, como dije, ¿no? Tenemos que continuar, tenemos que seguir avanzando, pero no obtenemos resultados. Nos paramos en el mismo lugar desde donde comenzamos. Y no solo eso, sino que en un momento nos aparece Cristo, lo tenemos muy cerca y no nos damos cuenta que está ahí. ¿Cómo puede ser? Yo pensaba. Un montón de tiempo estando con Jesús,
durmieron, desayunaban con él, comían con él, le conocían la voz, iban a donde él iba y no se dan cuenta que es él. ¿No le reconocieron la voz? Por más que estaba quizás un poco lejos, ¿no lo podían ver? ¿No se dan cuenta un poco? Bueno, esta figura es parecida a él, tiene la misma altura, ¿no? Más abajo incluso dice que estaban a distancia de 200 codos. Yo chusmeaba eso y 200 codos son como 100 metros. No es tanta distancia. ¿No se percataron por su voz que era él? Más abajo incluso dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Quién te dice así? Solo alguien cercano, ¿no? Incluso les dice que echen la red a la derecha. No les agarró un déjà vu diciendo, che, me parece que esto es algo conocido. Y no se percatan, ¿no? Y a veces nos pasa, ¿no? Lo tenemos tan cerca, pero hay algo más que nos está distanciando de él. Y para mí también Pedro le está pasando esto. De repente, sus decisiones lo llevaron a tener una distancia de él. Y a veces nosotros también somos así, ¿no? Pensamos que nuestras decisiones, nuestras formas, lo que nosotros hacemos está bien, está correcto, de mejor manera, o inclusive tenemos buena intención, pero no damos cuenta que quizás nos puede llegar a distanciar de él. Pero esto también lo permite el Señor, ¿no? Y en un momento le dice el Señor, ¿no? Que echen la red a la derecha, ¿no? Pero volviendo al anterior, ¿no? Más allá de todo, Jesús estaba presente en la situación, ¿no? Y como dije, ¿no? Y esto es también muy parecido, quizás si se acuerdan, a cuando los discípulos iban camino de Emmaus, ¿no? Iban al lado de él y no se dan cuenta que era él. Increíble, ¿no? Pero, como digo, Dios y Jesús se hicieron presentes. Y a veces, aunque no nos demos cuenta, Dios está presente en tu situación. Aunque vos no lo veas, aunque no te percates, aunque no logres visibilizarle, aunque no logres escucharlo, Él está presente en esta situación, en cualquier situación. Como hoy está presente acá, ¿no? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y les dice que echen la red a la derecha, ¿no? Y aún sin Pedro estar muy bien orientado, muy bien ubicado, capaz sin saber qué hacer realmente, lo obedeció, ¿no? Eso es algo que muchas veces nos puede ayudar a avanzar, ¿no? Aunque capaz te encuentres desorientado, aunque no sepas el camino que tenés que tomar, hacia dónde ir, muchas veces tu obediencia te va a llegar a lograr esos resultados, sin saber quizás lo que estás haciendo, pero esa obediencia te va a dar ganancia, ¿no? Y después dice que ahí se percata, ¿no? Juan, que era el Señor, ¿no? Y Pedro en su desesperación va nadando, ¿no? Se ciñe la ropa, ¿no? Como que se la ajusta, dice, ¿no? Y se echa al mar. Y qué desesperación tenía Pedro, ¿no? Me imagino. Pero no sabía el propósito que tenía Dios en ese proceso que estaba pasando, ¿no? Recuerden que Pedro era la roca, ¿no? Jesús le dijo, vos vas a ser la roca en la cual yo voy a fundar mi iglesia, ¿no? Pero claro, ¿cómo una roca puede guiar a otros? ¿Cómo puede ejercer ese liderazgo de forma correcta si no está bien afirmada? Si no sabe a dónde ir. ¿Cómo iba a poder guiar a sus compañeros, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que en Hechos, cuando comienza Hechos, ellos van a Jerusalén. Ellos arrancan todo el capítulo en Jerusalén, ¿no? Y si quizás lo buscan después en sus casas, el lugar donde estaban, ese mar de Galilea, ¿no? Está mucho más arriba de Jerusalén. Es un mar que está al norte. Estaban re desviados, no estaban en el lugar que tenían que estar, ¿no? Pero Dios dispone la hora y el lugar, ¿no? Para que ese proceso tenga un significado, para que Él hacerse presente en esa situación, ¿no? Y dice que sus otros discípulos vinieron con la barca, ¿no? En el versículo 8, arrastran la red y después en el 9 que cuando descienden ven brasas puestas y un pez encima de ellas, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Ver que Dios te está sirviendo, que Dios te está preparando la comida, ¿no? Yo cuando lo pienso, me imagino que más allá de que había cosas que resolver, ¿no? Me parece que no era casualidad que Jesús se presente una tercera vez ante ellos y seguramente Pedro tenía muchas dudas, muchas cosas que resolver. Primero necesitaban tener un momento a solas, un momento de intimidad, un momento de cara a cara.
Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero nos llenamos de actividades, de cosas. Yo voy para acá, para allá, en el trabajo, en la facultad, en la iglesia, y en un momento necesitamos calma, necesitamos quietud. Y no hay mejor quietud que estar con Cristo en intimidad. Porque ese momento te trae paz, te trae equilibrio. ¿Saben? Yo voy a un instituto, ¿no?, de música, y estamos hablando de las canciones. Y algunas notas, algunos momentos de canciones son para intensidad, ¿no? Intensidad, ¿no? Hasta que en un momento tenés que llegar al reposo. Hay notas que son para reposar, para estar tranquilos. Y eso hace que todo se equilibre, ¿no? Como el descanso. Y para mí esto es lo mismo. Pero necesitaba, más allá de todo, antes de resolver algo, necesitaba reposar. Y reposar cerca de Jesús, ¿no? Tener esa calma. Y también eso le iba a llevar a tener claridad. Si vos tenés intimidad con Dios, vas a poder tener la claridad. Pero si vos no estás claro, por más que Dios te quiera ayudar y guiar, va a ser contraproducente para tu vida. Primero necesitas tener claridad y tranquilidad. Porque yo te puedo venir como un profesor, como alguien de trabajo, decir, mira, esto se hace esto y esto, ¿no? Yo te puedo decir, esto se mueve acá, esto va para acá. Y vos podés decir, ah, sí, pero capaz estás desorientado, capaz estás cansado. Y eso hace que se te haya escapado. O sea, sí, te escuché, pero se fue, ¿no? Pero cuando tenés paz y claridad, vos podés captar a donde Dios te quiere guiar, ¿no? Y en nuestra vida es así también. Llegan momentos en los que Dios nos quiere conducir, donde Dios nos quiere enviar, donde Dios nos quiere llevar algo diferente, pero necesitamos tener esa claridad con Cristo, ¿no? Y más abajo, ¿no? Después de ese momento de intimidad, dice en el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Cuando pensé en esto, ¿no? Estaba recordando también lo primero que le había dicho Jesús a Pedro. Yo te voy a hacer pescador de hombres, ¿no? Y en el momento que me parece que era cuando Pedro necesitaba respuestas, lo primero que le dice es, Simón, me amas más que estos, ¿no? Yo creo que era el momento, como dije, de reafirmarlo, de que esa roca vuelva a reafirmarse y vuelva a tener una conducción para poder guiar a los demás, para poder predicar, para poder cumplir la voluntad de Dios que él tenía puesta y la cual Dios tenía preparada para él. Pero necesitaba afirmarse, reafirmarse una vez más de nuevo. Y le pregunta, ¿me amas más que estos? Y Dios también hoy te pregunta quizás, ¿me amas más que a estos? ¿Más que a tu hermano? ¿Más que a tu hermana, a tu papá? ¿Más que la iglesia? Si no vinieran todos tus hermanos, ¿vendrías igual? Si tuvieras que ir solo a un lugar, conmigo solamente, ¿me amas más que eso? ¿Vos podés ir hacia adelante? Es un desafío, ¿no? Es como una prueba, como dice su palabra, ¿no? Que Dios nos prueba como el oro en el crisol, ¿no? Y le vuelve a preguntar, ¿no? Él le responde que sí, ¿no? Tú sabes que te amo, pero él le dijo, apacienta a mis corderos. Y le pregunta de nuevo, volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dice una tercera vez más, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, ¿no? Yo me imagino a Pedro que le pasaron un montón de cosas por la cabeza, ¿no? Y esa tercera vez que le preguntó, ¿no? Le hizo recordar quizás a esas 3 veces que lo negó, ¿no? 3 veces lo negó y 3 veces Jesús le pregunta de nuevo si la amaba, ¿no? Pero quizás alguno pensará, bueno, el recuerdo, ¿no? De esa situación, de esa vez que lo negó, volvió de nuevo. Pero Jesús no tenía la intención de lastimarlo.
por cada vez que Jesús le preguntó si lo amaba, estaba dando una nueva oportunidad, ¿no? Por cada vez que lo negó, le dijo, hoy te doy la nueva oportunidad de cambiar ese, no te conozco, no conozco a Cristo, no sé quién es Cristo, cuando le preguntaron, si recuerdan cuando lo negó, de cambiar eso por decir, te amo. Y cambió, y lo cambió las 3 veces que lo negó. Y así Dios nos da esa oportunidad. Cada vez que lo negamos, Dios te da la oportunidad de cambiar ese no conozca a Dios con tus acciones, no sé quién es, por cambiarlo por sí, yo te amo. Tú sabes que te amo. Y le dice, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y viene la respuesta de parte de Jesús, apacienta mis ovejas. ¿No? Es lo que necesitaba Pedro. Tenía que recordar de nuevo y dejar atrás, ¿no?, ese momento quizás de debilidad en el cual lo negó, reafirmarse, pero también recordar, ¿no? Yo dije que te iba a ser pescador de hombres. ¿Por qué estás pescando peces? Sos pescador, sí, pero yo quiero que seas pescador de hombres. Yo quiero que apacientes mis ovejas. ¿Qué te llamé en un principio a hacer? ¿A qué te mandé a hacer? ¿Por qué estás esperando para hacerlo? Muchas veces la duda, ¿no?, las incertidumbres, ¿no?, las cosas que nos pasan en la vida nos hacen, como digo, tomar decisiones quizás erradas. Pero llega un momento en el que Dios sí permite que ese proceso pase, que quizás te olvides por un momento lo que en primer lugar Dios te mandó a hacer. Pero Dios de nuevamente y hoy una vez más te vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Te vuelve a decir de nuevo que te llamé en primer lugar a hacer. Te llamé a ser pecador de hombres. ¿Cuál es tu llamado, no? Incluso aún más, si hay algo que no estás haciendo o que te está costando hacer por simplemente temor, miedo, a Pedro lo estaba reafirmando, estaba diciendo que era el momento de nuevo de ponerse fuerte, ser la piedra a la cual debía ser y hacer la voluntad de Dios. Y algo que estaba pensando, ¿no?, es que nosotros también somos como esa roca, ¿no? Pedro iba a ser una de esas columnas de esa iglesia primitiva, ¿no? Iba a ser algo muy importante para que esa iglesia primitiva crezca y para que muchas almas pudieran llegar a los pies de Cristo, ¿no? Y nosotros también somos así. Hay un montón de personas que quizás están esperando, ¿no?, a que vos te afirmes o que están esperando a que vos cumplas esa voluntad de Dios para poder llegar a sus pies, ¿no? Pero no va a pasar si vos no te afirmás, si vos no haces lo que Dios te llamó a hacer, ¿no? Porque para que esa persona pueda llegar, vos tenés que también estar firme. Porque quizás vos vas a ser la persona que lo conduzca, la persona que lo acerque a Cristo, ¿no? En tu casa, con tu familia, ya sea en la facultad, en el trabajo, hay un montón de personas. Pero vos tenés que estar firme y saber, no estar desorientado, ¿no? Tener esa dirección clara, esa relación fuerte con Cristo. Y también saber hacia dónde vas. Y algo que también pensaba, ¿no?, es que en un momento dice que la red de peces no se rompió. Y me quedó la duda, ¿por qué se rompió la primera vez y ahora no se rompió, no? Porque era el momento. En ese momento Pedro se obró el milagro, pero Pedro todavía no tenía la capacidad necesaria para hacer la voluntad de él. No era el momento, no era el tiempo. Todavía no iba a ser pescador, no iba a ser esa persona, ¿no? Pero ahora la red no se rompió. Pedro no lo sabía, pero él ya estaba preparado. Solo que no tenía que dudar, tenía que tener esa fe de nuevo. Como alguna vez él pudo caminar sobre el agua en el mismo mar, tenía que tener esa fe de nuevo para creer quién había sido la persona que lo mandó a hacer lo que tenía que hacer, que era Cristo, ¿no? Hay una palabra que dice, que el otro día compartieron en mi iglesia, Salmo 138:8, Él cumplirá su propósito en mí, ¿no? Y vos tenés que creer eso, que Él va a cumplir tu propósito en vos, ¿no? Entender eso, ¿no? Entender que si hay algo que no estás pudiendo lograr, si quizás estás desorientado, si quizás no sabes el siguiente paso o cómo hacer, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que ha de venir? No hay mejor guía que el mismo Cristo, ¿no? Y a veces hay que volver un poquito, es parar un poco y reunirse con Cristo para que te dé esa claridad y esa claridad de encontrar la respuesta. Y la primera respuesta que vas a encontrar es: yo te mandé a ser pescador de hombres, apacienta mis ovejas.
y te lo digo 3 veces, apacienta mis ovejas, porque es lo primero que te mandé a hacer. Y es momento de que lo hagas. Y no me digas que no estás preparado porque estás preparado. Porque tu red ya no es como antes. Ahora no se va a romper como antes. Así que si tienes alguna duda, alguna situación que te está pasando, es momento de que creas y tengas fe de que el propósito de Dios en vos se va a cumplir. Y no te quedes con lo que hiciste. No te quedes con el pecado, con el error, con, uy, no, es que yo, mira cómo me equivoqué. Fíjate, Pedro, 3 veces lo negó y 3 veces Jesús le dio la posibilidad de cambiar ese no conozco a Cristo por yo amo a Cristo y voy a hacer su voluntad. Y es momento también de que vos cambies eso de no puedo, lo he hecho mal, a sí, yo capaz lo hice mal, pero Dios me perdonó y yo lo amo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Si Dios dice que puedo apacentar ovejas, yo puedo apacentar ovejas. Si Dios dice que yo puedo ser pescador de hombres, voy a ser pescador de hombres. Si Dios dice que voy a ir a lo último de la tierra para predicarle a las personas, yo lo voy a hacer. Porque no es por mí, es por su voluntad, es por su poder, es porque Él lo pudo hacer primero. Así que en este momento quiero que, con el permiso del pastor, que todos nos pongamos de pie y